Hoy en el frasco. Alerta en Rusia porque Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos sobre un inminente atentado en Moscú. The U.S. Embassy in Russia gave no further details about the nature of the threat, but said people should avoid concerts and crowds and be aware of their surroundings. Un concierto que se realizaba en la zona conurbada de Moscú fue el objeto de un grupo armado para desatar caos y terror. Así quedó la sala de conciertos a las afueras de Moscú donde ocurrió el ataque terrorista. Не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Tras el ataque, Rusia arrestó a 11 individuos, incluyendo a los 4 pistoleros, quienes aparecen en videos difundidos por medios rusos. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Creo que todos nos formulamos la siguiente pregunta: ¿quién fue? ¿Quién podría haber sido? Ante los hechos y debido a la tensión geopolítica rusa, Ucrania y Estados Unidos se deslindaron del ataque. Pues el grupo terrorista ISIS-K, con orígenes en Afganistán, reclamó la autoría del ataque sin ofrecer pruebas, aunque Washington no tiene razones para dudarlo. Si bien no tengo pruebas, como dice la máxima, no me cabe duda que aquí detrás de esta operación, de este acto terrorista, están los servicios de inteligencia de los enemigos de Rusia. Además, hablaremos de lo que está ocurriendo en Haití con nuestra invitada del día. El frasco, un antídoto contra la hipocresía mediática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La cifra de civiles asesinados tras el atentado terrorista en un concierto en Moscú ha ido aumentando con el correr de los días. Sin embargo, la indignación de algunos medios y de la llamada comunidad internacional ante el terror vuelve a ser selectiva. Ningún medio de comunicación tiene la bandera de Rusia con crespón negro en su perfil. Preguntaos por qué. Entonces, ¿no habrá Jesuís Moscú? ¿No hablarán de terrorismo? ¿No habrá monumentos con los colores de Rusia? ¿No saldrán a marchar los líderes europeos contra el terrorismo? La hipocresía de las democracias occidentales es apabullante. Que no vuelvan a dar lecciones de nada. Apenas ocurrido el ataque terrorista, Bueno, los medios occidentales, al tratarse de un adversario de Estados Unidos y sus socios, tuvieron la precaución de evitar la palabra terrorista. Repasemos. Encapuchados irrumpen armados en el auditorio de Moscú y disparan al público. Tiroteo masivo en Moscú en directo. Última hora del atentado en Rusia en vivo. Sangriento ataque en un teatro en Moscú durante un concierto. Y arriba, más chiquito, leemos: para el gobierno fue un atentado terrorista. O sea, solo para el gobierno ruso era terrorista. Para estos medios evidentemente no. Y enseguida llegó una muy veloz adjudicación del atentado. ¿Quién habrá sido? ¿La siempre funcional mano de obra tercerizada del tío Sam? El autodenominado Estado Islámico asume la autoría del atentado. Entonces, con los ucranianos mágicamente fuera de sospecha, los mismos medios que evitaron hablar de terrorismo, al tener la palabra islámico en sus titulares, habilitaron el término que antes evadieron. Estado Islámico reivindica el atentado terrorista de Moscú. Pues el grupo terrorista ISIS-K, con orígenes en Afganistán, reclamó la autoría del ataque sin ofrecer pruebas, aunque Washington no tiene razones para dudarlo. Y allí justamente radica una de las claves: sin pruebas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no tuvo razones para dudar? ¿Será que era conveniente que Daesh se atribuyera el ataque a toda velocidad para que el público no indagara en quién realmente podría haber estado detrás? Ante los hechos y debido a la tensión geopolítica rusa, Ucrania y Estados Unidos se deslindaron del ataque. Давайте зафіксуємо: Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. There's no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in the shooting.
Así, en otro mágico acto de coordinación, mientras Daesh se adjudicaba el ataque, Estados Unidos y Ucrania se deslindaban del mismo. La Casa Blanca subraya la autoría del ISIS en el atentado de Moscú para evitar que Putin culpe a Ucrania. La Casa Blanca confirmó que Ucrania no tuvo ninguna implicación en el atentado en Moscú. ISIS es el único responsable. Después de 1 año y medio aún no sabemos quién voló el Nord Stream. Sin embargo, fíjense que la Casa Blanca confirma a los 15 minutos directamente que Ucrania no tuvo nada que ver. Pero atentos a lo que dijo la portavoz María Zaharova. Zaharova denuncia los intentos deliberados de vincular el atentado en Crocus City Hall a ISIS. Zaharova, cualquier frase de Estados Unidos que exonere a Ucrania debe considerarse como prueba. Y es que justamente los terroristas que terminaron siendo capturados iban en dirección ¿a dónde? Sí, acertaron. Detenidos los terroristas de la masacre en Moscú cuando huían hacia Ucrania. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Estamos a un paso de que la prensa occidental titule que a los terroristas los detuvieron en Briansk no porque fueran en dirección a Ucrania, sino porque les encanta el vodka y los pelmeni de la zona. Por supuesto, una de las cuestiones que más deben llamar la atención es una advertencia realizada el pasado 7 de marzo. Alerta en Rusia porque Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos sobre un inminente atentado en Moscú. The US Embassy in Russia gave no further details about the nature of the threat, but said people should avoid concerts and crowds and be aware of their surroundings. Ahora imaginemos por un momento que Rusia avisara a sus ciudadanos en Washington que se mantengan lejos de lugares como conciertos y a las 2 semanas fueran asesinados en un ataque terrorista más de 130 estadounidenses. ¿Qué diría la Casa Blanca? ¿Cómo abordarían esto los medios de comunicación? Indudablemente, insisto en ello, el MI6, el SBU, la Dirección General de Seguridad Exterior, la CIA estadounidense están detrás de esto e insisto en aquella máxima, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de esto. Un ex oficial de la CIA dijo, Estados Unidos sabía lo que iba a suceder y no compartió eso con Rusia. Y si nos fuéramos un poco más atrás en el tiempo, exactamente un mes antes del atentado terrorista en Moscú, la belicista estadounidense Victoria Nuland hacía casi una confesión adelantada. This supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield. Ahora, ¿será mera casualidad que los últimos 2 grandes ataques de Daesh fueran en 2 países enfrentados a los Estados Unidos? Las últimas 2 grandes masacres de ISIS han sido en Irán y en Moscú. Al menos disimulen un poco, ¿no? Lo llamativo es que en ambos casos, tanto en Rusia como en Irán, el mismo país dice haber advertido lo que ocurriría. ¿No es de mínima sospechoso? Estados Unidos advirtió a Irán en secreto antes del ataque terrorista de ISIS en enero. Todas estas sospechosas coincidencias, sumadas al apuro de los medios dominantes por gritar que ISIS fue el responsable de lo ocurrido en Rusia, nos lleva a poner la lupa en lo que sucedió días después. Atentado en Moscú, ISIS difundió una foto de los 4 presuntos responsables. Y allí vemos la foto, pero un momento. De inmediato, usuarios en las redes advirtieron que los verdaderos musulmanes siempre levantan su mano derecha para dar su testimonio y no la izquierda como esos terroristas. Es una puesta en escena para tapar las huellas. Fueron instruidos pero no tenían idea de qué estaban haciendo exactamente. Y como se les caía el montaje, la cuenta de propaganda Terror Alarm salió a hacer lo suyo con un movimiento táctico muy sutil y estratégico. Dar vuelta a la foto. La foto original muestra que están levantando la mano derecha. El problema de esta cuenta que dice dar noticias y opiniones generadas por inteligencia artificial es que no se dio cuenta de que la bandera de atrás les quedó al revés. Reflejaron la foto después del movimiento incorrecto del dedo de la mano izquierda, pero ahora las letras árabes se escriben de izquierda a derecha, mientras que el árabe se escribe de derecha a izquierda. Ahora dejemos de lado todo este montaje de principiantes. Supongamos que se corroborara que esos extraños terroristas de ISIS fueron quienes ejecutaron el ataque terrorista. ¿Eso exonera a Estados Unidos? You know what's happening right now with that whole situation. It's
We created ISIS. Is a CIA creation. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. President Obama, he is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Pero bueno, parece que la táctica hoy es hacerse los desentendidos, del mismo modo que, aunque usted no lo crea, el tío Sam lo hace cuando de admitir su complicidad con el genocidio en Gaza se trata. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken destacó que toda la población de Gaza está experimentando niveles graves de inseguridad alimentaria aguda. Bueno, lo dice como si fuese un comentarista mirando algo en lo que no tiene nada que ver, o como hacer esto con esta piedra, por ejemplo. Qué mal realmente esa ventana destruida, deberíamos juntar fondos para repararla. Israel has deliberately starved the people of Gaza, starved. And it is, again, the United States, which is the sole support, and it's our mumbling, bumbling president and the others that are not stopping this slaughter. Ahora sale a la luz lo obvio, que Biden y su gente sabían que el régimen israelí estaba atacando civiles indiscriminadamente desde el comienzo y con las bombas enviadas por Estados Unidos. Esto dice el Washington Post. El 27 de octubre, altos funcionarios de Biden dijeron en privado a un pequeño grupo reunido en la Casa Blanca lo que no dirían en público. Israel bombardeaba regularmente edificios sin información sólida de que eran objetivos militares legítimos. Pero además, no solo ya lo sabían, ahora mismo les están informando sobre lo que el ejército invasor sigue haciendo con las armas tan gentilmente enviadas por Estados Unidos. Médicos estadounidenses y británicos transmiten a Washington las atrocidades israelíes en Gaza. Evidentemente, más allá de las declaraciones a la prensa, aquellos que se autodenominan campeones de la libertad de expresión no pueden sostener ese título ni un segundo cuando de su gran aliado se trata. Israel arrestó y secuestró a todo el equipo de Al Jazeera que documentaba los ataques al hospital Al-Shifa y destruyó todos sus vehículos de transmisión. Israel no quiere que el mundo vea las horribles masacres que está cometiendo en Gaza. En fin, ahora pasemos a hablar de otro lugar del mundo, pero donde el tío Sam también tiene mucho que ver y donde justamente realiza advertencias a sus ciudadanos. Estados Unidos reitera a sus ciudadanos que no viajen a Haití. ¿Por qué será? ¿Acaso tendrán información acerca de un atentado terrorista o tal vez la enésima invasión en marcha? El Comando Sur de Estados Unidos admite que es posible el despliegue de tropas en territorio haitiano. Sobre este tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. El periodista Marco Teruggi afirma: Haití está sin gobierno, tomada por grupos armados que para algunos son criminales y para otros suerte de rebeldes. Estados Unidos prepara una intervención y todo puede empeorar. Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero dice: en política internacional hay algo que es incontrovertible desde que Estados Unidos tiró en 1945 las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Si entran los Estados Unidos o la OTAN, todo irá peor. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy aquí en el estudio a la doctora Daphne Joseph, miembro del Comité Democrático Haitiano en Argentina y activista política y de derechos humanos. Daphne, es un gusto que estés aquí en el programa. Un gusto, Mariano, y gracias por la invitación. Gracias en el nombre del pueblo haitiano también. Es un gusto, un placer para poder estar acá y hablar un poco de la situación de mi país, lamentablemente lo que está sucediendo, y para que la gente más o menos tiene una idea explicativa de lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, justamente acerca de esto, Daphne, estamos viendo, ¿no?, que hay muchas noticias en medios, pero a veces quizás son genéricas, que hablan del tema de los grupos armados, ¿no? ¿Qué es concretamente lo que está ocurriendo hoy? Bueno, actualmente lo que está pasando en Haití, bueno, son grupos armados, algunos que los llaman bandas, otros los llaman pandillas armados y otras los llaman paramilitares. Esos grupos armados que están ahora, haciendo de lo suyo, sí, son anteriormente que no existía gente, como delincuentes en los barrios humildes. Sí había bandas como
en una favela, por ejemplo, en favela de Brasil, podías encontrar esas bandas, pero que estaba bajo control, digamos, pero no tenía armamento que están teniendo ahora. Pero estamos viendo que en esos últimos años que esas bandas ya se están ganando territorio, no solamente territorio, pero armamento también. O sea, armas que ni siquiera la policía tiene en su posesión. Y también municiones, porque son personas que pueden pasar todo el día con tiroteo, o sea, por placer, digamos. Claro, y uno pregunta, ¿de dónde sacan esas municiones? Porque son personas de a pie, digamos, que han crecido en barrios humildes. No es que son personas que tienen dinero o que pueden salir del país. No, esa gente no puede salir del país. Y también otra cosa importante que podíamos ver es que esas bandas van reforzando justo cuando en la época, en el año 2018, donde hubo un levantamiento popular en todo el país, que era claramente un levantamiento antiimperialista, antineocolonial, neoliberal. O sea, el pueblo estaba buscando un cambio, quería un cambio brusco, y de ahí aparecen esos grupos armados que si bien que pero estaban como neutralizados, no tenían, como digo, ese poder que están teniendo. Y ya vamos viendo que más adelante ya están teniendo municiones, armamento, o sea, armas como tipo M16, M14, o sea, que te digo que ni la fuerza de la policía no tienen. Así van como teorizando a la población civil, porque que no tienen nada, o sea, en su posición, porque el pueblo no tiene nada como para defenderse. Claro. Ahí vamos viendo como que la gente también van teniendo un cierto miedo, porque frente de gente, de grupos terroristas, como lo podríamos llamar, que tienen todos esos armamentos, y uno que es civil, desarmado, y ya vamos viendo que hay como una bajada de los movimientos de la gente que estaba en la calle pidiendo un cambio radical al sistema. Ahora, ¿cuál es tu teoría acerca de esta llegada de este armamento tan sofisticado? ¿Y crees que tiene que ver con esto que también se menciona en los medios, que es que de pronto se sugiere la llegada de una intervención extranjera? Les voy a decir algo. La llegada de intervención extranjera, si conoce bien la historia del país, las intervenciones hemos tenido un montón. El último fue la de la MINUSTAH, y sabemos cuáles fueron los resultados. Cólera, abusos sexuales sobre las niñas, los niños, mujeres, niños sin padre, y un montón de atrocidad que hasta ahora que estamos pidiendo reparación para todo eso, que la ONU se toma el cargo de todo lo que han pasado. También hemos tenido la invasión de Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 1915 hasta 1934, que fueron 19 años de ocupación. Después tuvimos otra ocupación de Estados Unidos en el año 90, cuando hubo el golpe de Estado en contra del primer presidente electo después de la caída de la dictadura de Duvalier. Otra vez volvimos a tener ocupación militar de Estados Unidos en el año 2004, cuando secuestraron también el mismo presidente electo, lo llevaron, o sea, era ese año que era el año de nuestro bicentenario, de la independencia de Haití. Así que hay una historia de invasión, de ocupación militar, de fuerzas extranjeras, pero cada vez que vienen empeoran la situación. O sea, nunca hubo un cambio, al contrario, la situación más complicado, o sea, más difícil. Y es como reforzar el sistema neocolonial que estamos viendo, porque hay que decir la verdad que Haití es una neocolonia de los yanquis. Ahora, fíjate que curiosamente es el primer país en declarar su independencia, ¿no? Tal cual. ¿Cuál crees que es el rol de Francia en lo que ha padecido los haitianos y lo que padecen al día de hoy? Ya sabemos que Francia es un país esclavista, colonialista, porque colonizó Haití, esclavizó a miles de personas que llegaron en el continente africano sobre varios siglos aproximadamente. Ahora bien,
cuando Haití tuvo su independencia en el año 1804, en el año 1806 tuvo una contrarrevolución al asesinato del emperador, o sea, del liberador Jean-Jacques Dessalines. Claro. Ahí, en estos lapsos de tiempos, el país estuvo como una fuerte inestabilidad. ¿Qué pasa? Llegó en el año 1825, volvió Francia como presionando al gobierno en esa época, pidiendo una indemnización, o sea, de los antiguos colonos, como que hay que indemnizarlo porque perdieron sus plantaciones. Claro. O sea, es la primera vez en la historia que un pueblo sometido, que ganó, que se liberó, asimismo que los colonos están pidiendo que lo indemniza de lo que ha pasado. Entonces Haití tenía en esa época, o sea, Haití estaba sola, digamos, sí, porque no había ningún otro países que estaban, o sea, independientes realmente, y Haití también era una amenaza en esa época. Claro. Y también frente a esas amenazas, que tuvieron que hacer es pagar a Francia, que era una suma al principio de 125 millones franco oro. Después lo bajaron a 90 millones francos de oro, ¿no? Que tuvimos que pagar en 100 años. Imagínate un país frescamente saliendo de la esclavitud, de una revolución anti-imperialista, anti-esclavista, neocolonialista, que estaba un país que estaba fresca. Pedirle en esa época una suma de dinero así, ahí obviamente va a tener un impacto económico a futuro sobre el futuro del país. Claro, era como una condena. Esa era como una extorsión, digamos, claro, ¿no? En esa época. Después, bueno, terminamos de pagarlos la indemnización. También Francia en el año 2004 también estuvo en el tema del secuestro del presidente electo Jean-Bertrand Aristide. Francia actualmente hace parte del Core Group, que sabemos que son grupos de países europeos, también acompañados con Estados Unidos de la cabeza, y el representante de la ONU, la OEA. El país está dirigido por ellos. Ellos dicen lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer a sus beneficios. Ahora, Dafne, vos estás haciendo, digamos, precisión sobre el tema de los gobiernos, ¿no? Pero ¿cómo ves el rol de la prensa en el tratamiento de Haití? Porque también a veces uno tiene la impresión de que también hay una perspectiva neocolonial de la prensa, y solo se habla de Haití cuando sucede una tragedia, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Porque contando de esas historias que veníamos diciendo, que desde el principio, desde nuestra historia, porque con la revolución haitiana, o sea, cortó un sistema para entrar en otro sistema. O sea, Haití juega un papel importante. Exacto. Entonces, es importante como, o sea, tener esa mirada negativa a ese país. No, ese país no. Hay que, ¿para qué? Para que los otros que vienen después no siguen ese modelo. De ahí viene esa mirada neocolonial, esa mirada colonialista, imperialista, claro que ya viene históricamente, para que desde cuando vea a esa gente, ese es un modelo que no tiene que seguir. Si sigue ese modelo, van a terminar como este país. De ahí viene como esa propaganda, ay, pobre Haití, ay, están así, están así. O sea, siempre, cada vez que aparece Haití en la televisión, es una tragedia. Como siempre digo, al igual lo que está pasando en Palestina o en Sudán, que está en África, en Congo, lo que está pasando en Haití, que Haití está cerca, estamos en el Caribe, ¿no? Que es un genocidio. Eso, lo que está pasando es un genocidio. Y una cosa importante que yo quería resaltar, yo he escuchado varias gente hablando de guerra civil. No, Haití nunca tuvo una guerra civil. De hecho, se supone para tener guerra, tiene que tener dos mínimo, o sea, los dos armados. Claro. En este caso no. Son terroristas, gente armada que están terrorizando a la población civil. Y la población civil, ¿quiénes son? La mayoría son niños, niñas, mujeres que están siendo víctimas. Así que guerra civil no hay un genocidio en el país, en Haití. Muchísimas gracias, Dafne. No, por favor. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene que ver con todo lo que estamos hablando en el programa del día de hoy. Fíjense. La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental. Eduardo Galeano.
La infame guerra contra el terror instalada por Bush no solo ha generado más guerra, sino que ciertamente ha provocado más terror. Es entonces vital no solo estar atentos a quienes jalan el gatillo, sino a quienes fabricaron esa arma, la entregaron y le pagaron a quien la usó. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. ¿Quién fue? ¿Quién podría haber sido?